Bueno, muy buenas noches. El día de hoy voy a compartir con ustedes dos herramientas que nos serán de mucha utilidad a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones. Dejaré en la descripción del video toda la información y el repositorio en Git del proyecto que vamos a realizar el día de hoy. La primera de las herramientas que vamos a utilizar hoy se llama SAP Power Designer. Esta es una aplicación que nos permite, o una aplicación de arquitectura empresarial, que nos va a permitir planificar y gestionar las iniciativas de negocio, tanto complejas como sencillas. Esta aplicación nos permite realmente desarrollar toda la arquitectura de nuestra aplicación, entre muchas otras opciones. En la descripción voy a dejar el link directamente de la página de SAP, en donde ustedes van a encontrar o podrán encontrar mucha más información, además de descargar una prueba de 30 días. La otra de las herramientas que vamos a utilizar es Laravel, que es un framework de desarrollo para PHP que emplea, entre muchos patrones de desarrollo, la arquitectura de modelo vista controlador, que nos permite esta arquitectura básicamente separar en tres componentes distintos los datos de nuestra aplicación, la interfaz del usuario y la lógica de nuestro negocio. Entonces, un dato importante es que SAP Power Designer, que es la primera aplicación que vamos a ver, utiliza trabaja únicamente con sistemas operativos Windows y sistemas operativos iOS. Entonces, en mi caso, yo estoy utilizando un sistema operativo basado en Linux, por lo tanto voy a mostrarles algunas capturas de pantalla de el proceso para crear nuestra base de datos utilizando SAP Power Designer. El proyecto que vamos a desarrollar hoy va a ser un proyecto muy sencillo para la administración de pagos eh, correspondientes a algunas facturas que se puede aplicar a un conjunto residencial. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las imágenes de SAP Power Designer. Inicialmente, después de nuestra instalación y al ejecutar el programa, vamos a tener que nos va a abrir una ventana de este estilo, en donde vamos a tener varias opciones, entre ellas crear un modelo, crear un proyecto completo, abrir un modelo ya existente y pues algunas otras opciones. Nosotros vamos a seleccionar la opción de crear un modelo nuevo. Posteriormente nos abrirá esta pequeña ventana en donde encontraremos todas las opciones que podemos seleccionar para crear nuestro nuevo modelo. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la segunda opción, que es la de información, y posteriormente vamos a crear nuestro modelo conceptual. Entonces, SAP Power Designer nos va a permitir crear nuestro modelo conceptual y posteriormente vamos a crear nuestro modelo físico. Este modelo físico ya lo podemos traducir a un script de base de datos, el cual podemos ejecutar en cualquiera de los motores en los que nos permita migrar SAP Power Designer. Es importante que nosotros definamos inicialmente nuestro modelo o nuestro modelo entidad relación para saber qué tablas y qué relaciones van a actuar en nuestra base de datos. Esta herramienta de SAP Power Designer nos va a ayudar muchísimo en la parte de generar nuestros modelos conceptuales y nuestros modelos físicos, sin preocuparnos por las llaves foráneas, las llaves primarias, las relaciones entre las tablas, porque básicamente todo va a ser a punta o basados en clics. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con nuestro modelo conceptual. En mi caso, pues como es una prueba, no le coloqué un nombre, sin embargo ustedes pueden ponerle un nombre aquí en la parte de abajo, el nombre de su proyecto. Y esta será la pantalla que nos va a cargar cuando le demos crear. En la parte derecha encontraremos todas las opciones o todas las herramientas, como una caja de herramientas que nos entrega SAP Power Designer para ayudarnos en nuestra labor de crear nuestro modelo conceptual. Inicialmente aquí tenemos nuestras tablas, aquí están nuestras relaciones, otras opciones como cortar, bueno, hacer un empaquetamiento de datos, algunas notas, y nos vamos a basar básicamente en esta primera de acá, en esta que estoy seleccionando aquí, que es la que nos crea nuestras entidades o nuestras tablas. Si le damos doble clic a esta nueva entidad que acabamos de crear, podemos ver los atributos y las propiedades de esta entidad, que va a ser nuestra tabla. Vemos en esta primera pestaña, en la pestaña general, que tenemos un nombre, un código que lo pone automáticamente SAP Power Designer y un comentario que queramos agregarle a nuestra tabla. En mi caso pues le puse un nombre de tabla, entonces
sigamos a la siguiente pestaña. La siguiente pestaña, esta pestaña es bien importante porque aquí van a estar todos los atributos o las columnas de nuestra tabla. Aquí tenemos varias opciones, que es el nombre, el código, el tipo de dato, el tamaño y la precisión para datos de tipo double o de punto flotante, y estas dos columnas que están al final, que son mandatory o donde especificaremos que nuestro campo va a ser not null, es decir, que va a tener un valor, y el siguiente que es primary key, que es donde nosotros vamos a definir cuál de estos campos que tenemos en nuestra base va a ser nuestra llave primaria. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de un campo que en este caso se llama atributo, y aquí podemos ver algunos de los datos, de los tipos de datos que podemos seleccionar para nuestro atributo, para nuestro campo. Entre ellos pues están algunos que ya conocemos bastante bien, que son el character variant, el date, datetime, decimal, flotante, bueno, entre otros. Aquí básicamente le pusimos una idea a nuestra tabla, que en este caso pues vamos a ver que es una tabla usuario y vamos a tener una tabla vivienda. Estas dos tablas van a estar presentes en nuestro modelo conceptual y en nuestro modelo físico, el cual vamos a ver ahora un poco más adelante. Aquí vamos a ver hablar un poquito de las relaciones, que va a ser esta herramienta que tenemos aquí. Esta es la que nos va a indicar la relación que van a tener nuestras tablas. Entonces en este pequeño ejemplo que tenemos un usuario, que nuestro usuario también puede ser un propietario, y tenemos una vivienda. Entonces estos dos tienen una relación de acá de 1 a muchos. Entonces vamos a utilizar esta relación que está ahí. Entonces aquí, como pueden ver, nos crea la relación si juntamos las dos tablas, y al darle doble clic sobre la relación vamos a poder modificar esta relación. Inicialmente podemos ponerle un nombre. Aquí abajo nos está diciendo qué entidades o qué tablas son las que están relacionándose, y en esta siguiente pestaña vamos a ver la cardinalidad. Entonces aquí vamos a tener que podemos tener la cardinalidad de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a 1 o de muchos a muchos. Esta parte es bien importante, ya que nosotros aquí en este punto no tenemos que preocuparnos por si tenemos relaciones de muchos a muchos y tenemos que crear una tabla intermedia que nos permita hacer esta relación de muchos a muchos, como ya sabemos del funcionamiento de estas relaciones en bases de datos, sino que es simplemente un concepto. Simplemente vamos a tener el concepto de nuestra base de datos. Ya después, al trasladar este modelo conceptual al modelo físico, vamos a ver cómo él genera todas las llaves foráneas, todas las relaciones y todas las tablas relacionales que podamos tener en relaciones de muchos a muchos. Entonces, otra parte importante es que aquí nos va a mostrar básicamente qué relación estamos haciendo. Entonces aquí dice que para cada usuario, o bueno, cada usuario puede tener una o más viviendas, y abajo cada vivienda puede tener al menos un usuario. Entonces esto es porque le estamos diciendo que esta va a ser una relación de uno a muchos. Entonces un usuario puede tener una o más viviendas, y una vivienda debe tener al menos, puede tener al menos un usuario. Aquí abajo vamos a tener o podemos definir los roles o los nombres o los verbos que le vamos a poner a esta relación, y abajo vamos a decir si esta es una relación obligatoria, mandatory, dependiente, según corresponde a nuestro modelo. Entonces aquí podemos ver cómo van cambiando nuestros verbos en la parte superior, dependiendo a las opciones que voy marcando en la parte que vamos marcando en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí abajo marcamos que de vivienda a usuario va a tener una relación mandatoria. Eso lo que quiere decir es que para cada vivienda, o cada vivienda debe tener uno y solo un usuario. Entonces estamos diciendo que cada vivienda va a tener únicamente un propietario, y que un propietario puede tener una o más viviendas. ¿Listo? Aquí, como pueden ver, definí unos roles
para hacer mucho más fácil el tema de la lectura de nuestra relación. Entonces ya podemos decir algo así como cada usuario puede poseer una o más viviendas y cada vivienda debe pertenecer a uno y solo a un usuario. ¿Listo? Luego de tener nuestro modelo ya realizado, digamos que no me voy a extender mucho en el tema de la creación de las tablas, sino que simplemente vamos a hacerlo con estas dos. Ya ahora vamos a ver el modelo de nuestra base de datos antes de que lo montemos en nuestra aplicación. Y lo siguiente que vamos a hacer es ir al menú de herramientas y chequear nuestro modelo. Esta es una herramienta bien interesante, ya que SAP Power Designer va a hacer un recorrido de todo nuestro modelo y va a determinar dónde podemos tener posibles errores. ¿Qué posibles errores se pueden generar? Por ejemplo, que dos campos se llamen igual, o que tengamos campos que no están definidos, o llaves que no estén bien empleadas. Entonces para eso nos va a servir este check model. Y luego de hacer nuestro check model, vamos nuevamente aquí a nuestro menú de herramientas y vamos a ir a la opción que dice generar nuestro modelo de datos físico. Esta opción nos va a abrir esta ventana y aquí es donde nosotros vamos a seleccionar con qué motor de base de datos vamos a trabajar. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos varios motores. Tenemos Oracle, tenemos Postgres, tenemos los de SAP como tal. También vamos a poder trabajar con motores como SQL Server, como Maria o MySQL. Y nosotros pues escogemos la versión del motor de base de datos que vamos a trabajar. En mi caso vamos a trabajar con la versión 9.3 de Postgres. Entonces por eso seleccioné la versión 9X. ¿Listo? Allí básicamente vamos a darle un nombre a nuestro modelo. El código él nos lo pone de manera automática y le daríamos aceptar. Al darle a aceptar, entonces ven nuevamente nuestras dos tablas y aquí lo importante es que nuestra relación ya se convierte en una llave foránea entre vivienda y usuario, y aquí en la tabla de vivienda tenemos nuestro ID usuario. Entonces él automáticamente, basándose en la cardinalidad que nosotros le pusimos en nuestro modelo conceptual, él jala las llaves foráneas. Entonces ya nosotros no tenemos que preocuparnos por el tema de si aquí va una llave foránea, si esta llave foránea es compuesta, si esta llave primaria es compuesta. No, básicamente él nos hace la mitad del trabajo. ¿Listo? Este va a ser el modelo que nosotros vamos a trabajar en nuestra base de datos. Entonces vamos a tener una tabla usuarios, vamos a tener una tabla viviendas, vamos a tener una tabla conjunto y una tabla recaudo. Y estas van a ser básicamente las relaciones que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Ahora vamos a generar el script de nuestra base de datos. Entonces para ese script vamos a ir nuevamente a nuestro menú, perdón, vamos a ir al menú database o base de datos y vamos a buscar la opción que dice generar base de datos. Aquí nos va a abrir esta nueva pestaña, nuestra nueva ventana. Aquí seleccionaremos a dónde queremos guardarlo, el nombre que queremos ponerle a nuestro script de SQL y le daremos a aceptar. Luego él nos va a generar este script de la base de datos, que aquí, como pueden ver, ya están todas las declaraciones SQL que vamos a utilizar. Nos dice la fecha en la que se creó y todas, absolutamente todas las sentencias SQL, los create table, los drop table, bueno, absolutamente todo. Listo. Entonces, básicamente de esta forma nosotros podemos ahorrarnos una gran cantidad de tiempo en la creación y en el desarrollo de nuestra base de datos, utilizando esta herramienta que se llama SAP Power Designer. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra aplicación, que es el desarrollo de la aplicación como tal, y para eso utilizaremos el framework de desarrollo Laravel. Entonces, nuevamente les recuerdo, voy a dejar en la descripción del video toda la documentación o la documentación directamente de la página de Laravel. Entonces debemos tener en cuenta, antes de empezar a trabajar con Laravel, que para la versión que vamos a usar, que la va a ser la 5.6, Laravel va a utilizar una versión igual o mayor o igual a la versión 7.1.3 de PHP.
Utiliza PDO para las conexiones de las bases de datos, XML extension, bueno, utiliza formatos de tipo JSON y utiliza Composer como su manejador de dependencias. Entonces, primero, antes de poder trabajar con Laravel, debemos hacer la instalación en nuestro equipo de Composer. Composer funciona tanto para equipos Windows como para equipos Linux y es el que nos va a manejar todas las dependencias de nuestra aplicación en Laravel. ¿Listo? Entonces aquí en esta parte de la documentación nos dice básicamente cómo podemos crear nuestro primer proyecto, cómo podemos instalar Laravel en nuestro equipo. Básicamente con estos comandos, aquí nos dice en qué parte va a quedar ubicado nuestro Composer y nuestro Laravel para que nosotros sepamos dónde está. Y los comandos que utilizaremos desde la terminal para iniciar nuestra aplicación. Algo bien importante que vamos a trabajar, entonces ya vamos a ver un poco más a detalle el código, y es que Laravel utiliza algo que se llaman rutas. Las rutas básicamente son las que van a gestionar hacia dónde va a ir nuestra aplicación. Entonces nuestra aplicación, por ejemplo, en el caso en este caso de esta URL que tenemos aquí, decimos que estamos en el dominio de laravel.com /docs /5.6/routing. Esta es nuestra ruta. Entonces Laravel nos va a gestionar estas rutas y él va a indicarnos, basándonos en las rutas que nosotros definamos, qué vistas o qué controladores son los que van a cargar cuando en la URL aparezca cierta palabra o cierto verbo que nosotros empleemos. Entonces vamos a abrir, aquí ya tenemos instalado nuestro proyecto, ya tenemos descargado Laravel e instalado Composer. Y antes de comenzar a ver un poco el tema de las rutas, vamos a irnos a este archivo, que es un archivo supremamente importante. Laravel es una aplicación que funciona también con múltiples motores de bases de datos. Entonces Laravel va a funcionar con motores como MySQL, Postgres, SQL Server y SQLite. Entonces, para nuestro caso, como ya les comenté hace un momento, vamos a utilizar Postgres. Yo lo voy a abrir aquí para que lo podamos trabajar y ver cómo ver nuestra base de datos ya montada. Bueno, luego de ejecutar nuestro script que nos genera nuestro SAP Power Designer, como pueden ver aquí tenemos las bases de datos de las que hablamos nosotros: conjunto, recaudo, usuarios, vivienda. Estas tablas de migraciones, aquí la que vemos aquí, migrations y password reset, son tablas que crea directamente Laravel para el trabajo con su aplicación. Eso lo vamos a tocar tal vez en otro video, el tema de las migraciones. Entonces aquí en esta parte de este archivo, el .env, es donde vamos a hacer la configuración de nuestra base de datos. Inicialmente vamos a indicarle con qué motor nos vamos a conectar. Aquí definimos si es con MySQL, con Postgres, con SQL Server o con SQLite. Y los parámetros de conexión: el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña. Básicamente en este archivo ya no tenemos que hacer absolutamente nada más. El resto de la conexión se encarga de hacerla Laravel. Ahora sí vamos a hablar un poquito de las rutas. Entonces, para encontrar las rutas nos vamos a ir a App, aquí en rutas, Routes, y vamos a abrir este archivo que se llama Web. Entonces en este archivo es donde nosotros vamos a definir a dónde se va a mover o hacia dónde va a ir nuestra aplicación dependiendo de lo que aparezca en la URL. Entonces, por ejemplo, podemos ver este primer ejemplo, perdón, que dice ruta. Va a utilizar el parámetro o va a utilizar la función get y la ruta va a ser la raíz y ese me va a ejecutar una función, que esa función me va a retornar la vista welcome. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera ruta. Aquí podemos ver algunas otras rutas. Entonces cuando en la URL aparezca la palabra home, entonces él va a utilizar un home controller y va a ejecutar este arroba, nos indica que este controlador tiene un método que se llama index y que esta ruta se va a llamar home.
así va a funcionar, o así podemos ver con varios de los controladores o de los ejemplos de las rutas que tenemos en nuestra aplicación. Entonces, básicamente esta es la parte de las rutas. No hay, digamos que no hay mucho más que hablar de esto. Sin embargo, como ya les he venido comentando bastante, les voy a dejar en la descripción todo el tema de la documentación para que ustedes profundicen mucho más en el tema. Vamos a hablar ahora un poquito de los controladores. Entonces Laravel tiene controladores normales y unos controladores bien poderosos que son los controladores de tipo RESTful. Estos controladores de tipo RESTful, que son los que tenemos aquí. Entonces, primero vamos a ver, vamos a ver los controladores, cómo se define un controlador. Entonces un controlador debe tener básicamente esta estructura. Va a ser una clase, va a extender de la clase o va a heredar de la clase controlador y va a tener unos métodos o unas funciones que reciben parámetros y que nos retornan algo, ya sea una vista, ya sea un arreglo, ya sea un modelo, eh, lo que nosotros queramos. Y las rutas, basándonos ya va entrando un poquito en el tema del modelo vista controlador, estas rutas que vayan hacia los controladores nos van a retornar unas vistas y dentro de sus métodos vamos a estar haciendo referencia a los modelos, que los modelos son los únicos que se van a conectar con nuestra base de datos para tener nuestra aplicación distribuida en 3 capas, como lo mencionamos al inicio. Entonces, ahora los controladores de tipo RESTful son controladores especiales creados por Laravel. Estos controladores básicamente lo que nos facilitan es que ya tienen implícito todos los métodos CRUD que nosotros vamos a emplear en nuestra aplicación. Entonces, en estos controladores de tipo RESTful ya no tenemos que definir un método para insertar, un método para consultar, un método para editar y un método para borrar, sino que él ya los tiene creados y nosotros únicamente lo que vamos a hacer es implementarlos de la manera que nosotros necesitemos. Para hacer estos controladores de tipo RESTful existe un comando en nuestra consola que va a ser php artisan make controller, el nombre del controlador, y le vamos a dar la opción de resource, que es para generar nuestro controlador de tipo RESTful. Entonces yo tengo aquí un ejemplo, o bueno, varios ejemplos de controladores de tipo RESTful, entre ellos este que tenemos aquí, que es facturas. Entonces este facturas, como ustedes pueden ver, yo lo creé utilizando el comando que les comenté. Si se dan cuenta, tiene la estructura que hablamos, extiende o hereda de la clase controller, tiene una función constructor que va a pasar por un middleware que se llama out. Esta es una opción, esto básicamente es para garantizar que solo se ejecute este controlador o solo se construya este controlador si primero pasa por un middleware que me garantiza que el usuario o que la persona que está intentando ingresar esté autorizada en mi aplicación. Tenemos una función index que la cual me va a retornar lo que yo necesite. En este caso me está retornando una vista que se llama historia, histórico factura. Bueno, está en la carpeta histórico factura, la vista histórico, y que va a tener un arreglo que se llama facturas y un arreglo que se llama viviendas. Ya ahorita vamos a hablar un poco más a fondo sobre estas dos líneas que tenemos aquí. Aquí tenemos una opción también, el método create, que básicamente es para hacer el insert de nuestros datos. Este método create me va a retornar una vista que se llama create factura. El método store, que aquí es a donde este método es el que se va a ejecutar al momento de guardar nuestra información y nos va a retornar un mensaje que se llama factura agregada, y estos métodos de acá abajo que no los tenemos en nuestro caso implementados. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de estas dos líneas de acá. Entonces, aquí básicamente, ¿qué estamos haciendo? En el momento en el que mi ruta, aquí la que tenemos en esta parte de acá, diga histórico, entonces yo voy a llamar a mi controlador facturas controller del método index. Entonces, si nos vamos al método de index,
vamos a definir una variable facturas, que ¿qué va a ser facturas? Va a ser un modelo, entonces va a conectarse directamente con un modelo que se llama facturas model, y lo que me está diciendo es de ese modelo tráigame todo. Esto básicamente es como si le estuviéramos haciendo un select asterisco from lo que tengamos en facturas. Entonces vamos a irnos al modelo. Entonces los modelos se van a encontrar en la carpeta app. Aquí al final vamos a tener nuestros modelos. En este caso tengo dos modelos, un facturas model y un estado de cuenta model. Y aquí en esta carpeta vamos a tener nuestros controladores. Aquí está facturas controller, estado de cuenta controller, bueno, etcétera. Entonces si nos vamos a facturas model, vemos que lo único que tenemos definido en este facturas model es la tabla a la cual le vamos a hacer la consulta, que en nuestro caso se llama recaudo, y aquí los campos de esa tabla que van a ser modificados. No tenemos que hacer absolutamente nada más, únicamente definir una tabla y definir los campos a los que vamos a insertar información. El resto, todos los select, todos los insert, todos los update, los va a hacer Laravel por debajo. Es por eso que él trabaja un método, un patrón llamado intérprete. Listo. Entonces, básicamente ese es un pequeño resumen de cómo funciona Laravel y cómo podemos utilizar SAP Power Designer para el desarrollo de nuestra base de datos y Laravel para la estructuración o la creación de nuestra aplicación. Entonces vamos a ver un poco del funcionamiento de la aplicación. Para eso vamos a ir a nuestra terminal. Vamos a ir a la carpeta en donde tenemos almacenado nuestro proyecto. Como les comenté, yo estoy en un sistema operativo Linux, entonces se encuentra en esta carpeta. Aquí tenemos todas las carpetas que estábamos viendo en el Sublime. Y para iniciar nuestra aplicación vamos a ejecutar el comando php artisan server. Ahí básicamente lo que estamos haciendo es levantar el servicio de Laravel y él nos va a decir que efectivamente ya está levantado el servicio y que está en la dirección 127.0.0.1.8000. Entonces vamos a ir a nuestro navegador y vamos a entrar a esa dirección. Listo. Esta dirección, esta es la presentación de nuestra aplicación como tal. Entonces vemos que tiene o que estamos utilizando Bootstrap para todo el tema de la interfaz de usuario, los carruseles de Bootstrap, las barras de navegación de Bootstrap, y esta es una parte bien importante que son las plantillas. Entonces vamos a ver un poco de las plantillas que utiliza Laravel. Entonces, para facilitarnos la vida y ahorrarnos un poco el tema de código, Laravel utiliza plantillas. Estas son fracciones o secciones de código que se van a repetir en toda nuestra aplicación. Entonces la vamos a definir como plantillas estáticas y lo único que vamos a hacer es incluirlas en las demás vistas de nuestra aplicación. Esas plantillas las vamos a encontrar en Resource, en la parte de Layouts. Aquí vamos a tener todas las plantillas junto con nuestras vistas. Acá también encontramos las views. Aquí esta es, digamos, esta es mi vista global, mi plantilla global. Entonces aquí vamos a tener incluidos todos los scripts que necesitamos, en nuestro caso jQuery, Ajax, todo lo de Bootstrap, las fuentes y la información que se va a repetir en toda la aplicación. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo va a ser el tema del logueo. Vamos a entrar, vamos a iniciar sesión. Ok, cada una de estas, tanto iniciar sesión como registro,
registro, poniendo mi computador, son vistas diferentes que nosotros vamos a crear de manera independiente. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar sesión. Aquí yo ya tengo un usuario creado, que es este de acá, con una contraseña. Tenemos un dashboard en donde vamos a tener, esta es otra vista. Este navbar está dentro de, este sidebar está dentro de nuestra plantilla y básicamente lo que estamos haciendo es incluyéndolo. Si quieren vamos a ver esa vista home. Aquí la tenemos. Y aquí básicamente estamos haciendo el include. Entonces estamos diciendo que esta vista va a extender de layout, en donde está toda el navbar y todo el sidebar de todo, y a partir de la section content es donde va a cambiar nuestra aplicación. Entonces esto nos ahorra bastante código y nos ayuda a ser más organizados. Aquí vamos a ver el histórico de las facturas, que básicamente, como les comenté, entonces aquí, como pueden ver, aquí ya estamos utilizando las rutas del Laravel. Estamos diciendo que nos vamos a la ruta histórico, que es la que nosotros definimos aquí, histórico, y que esa me va a retornar el controlador, el método index del controlador facturas controller. Entonces aquí ya tenemos la información. Desde aquí nosotros vamos a poder crear nuestra nueva factura, como pueden ver, y este ver básicamente nos va a llevar a un estado de cuenta de la factura en la que nosotros estamos. ¿Listo? Esto básicamente es opciones de Bootstrap, como ya podemos conocer, y vamos a agregar una nueva factura para que ustedes vean el resultado del método store del que hablamos hace un momento. Digamos que esa factura va a ser el día de hoy, va a tener como recaudo, no sé, digamos va a estar asignado a la vivienda 1. Esta información la estamos trayendo directamente de nuestra base de datos. Va a ser forma de pago efectivo, el valor de la factura van a ser 300.000. Número comprobante es el que nos entrega, en este caso, digamos, el banco. Como les digo, es una aplicación para gestionar o administrar todo el tema de las facturas o los recaudos, y un porcentaje de interés, no sé, puede ser del 2%, pongamos, y agregar factura. Entonces, como pueden darse cuenta, este es el mensaje que nosotros le estamos imprimiendo a nuestro controlador cuando ejecutamos el método store. Se nos devuelve este mensaje, factura agregada. Entonces él se va al modelo, facturas model, y en facturas model, como nosotros le dijimos qué campos eran los que nosotros íbamos a insertar, pues esos campos son los que nosotros le estamos enviando en nuestro controlador, y él se encarga de hacer el insert a nuestra base de datos. Nosotros no tenemos que escribir ni una sola sentencia SQL para hacer el insert. Entonces esto nos facilita mucho, ya que no importa el modelo, no importa el motor de base de datos en el que estemos trabajando, porque simplemente basta con cambiar el driver de Postgres, por ejemplo, a MySQL, y la función, la aplicación tendría que ejecutarse sin ningún problema. Entonces, hasta aquí vamos a ver nuestra aplicación. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Como les comenté, voy a dejar la documentación en la parte de la descripción del video, junto con el Git
para que puedan clonar este repositorio y lo puedan analizar mucho más a fondo. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Funcionamiento de la aplicación. Para eso vamos a ir a nuestra terminal. Vamos a ir a la carpeta en donde tenemos almacenado nuestro proyecto. Como les comenté, yo estoy en un sistema operativo Linux, entonces se encuentra en esta carpeta. Aquí tenemos todas las carpetas que estábamos viendo en el Sublime. Y para iniciar nuestra aplicación vamos a ejecutar el comando php artisan serve. Ahí básicamente lo que estamos haciendo es levantar el servicio de Laravel y él nos va a decir que efectivamente ya está levantado el servicio y que está en la dirección 127.0.0.1.2.8000. Entonces vamos a ir a nuestro navegador y vamos a entrar a esa dirección. Listo. Esta dirección, esta es la presentación de nuestra aplicación como tal. Entonces vemos que tiene o que estamos utilizando Bootstrap para todo el tema de la interfaz de usuario, los carruseles de Bootstrap, las barras de navegación de Bootstrap, y esta es una parte bien importante que son las plantillas. Entonces vamos a ver un poco de las plantillas que utiliza Laravel. Entonces, para facilitarnos la vida y ahorrarnos un poco el tema de código, Laravel utiliza plantillas. Estas son fracciones o secciones de código que se van a repetir en toda nuestra aplicación. Entonces la vamos a definir como plantillas estáticas y lo único que vamos a hacer es incluirlas en las demás vistas de nuestra aplicación. Esas plantillas las vamos a encontrar en Resource, en la parte de Layouts. Aquí vamos a tener todas las plantillas junto con nuestras vistas. Acá también encontramos las views. Aquí esta es, digamos, esta es mi vista global, mi plantilla global. Entonces aquí vamos a tener incluidos todos los scripts que necesitamos, en nuestro caso jQuery, Ajax, todo lo de Bootstrap, las fuentes y la información que se va a repetir en toda la aplicación. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo va a ser el tema del logueo. Vamos a entrar, vamos a iniciar sesión. Ok, cada una de estas, tanto iniciar sesión como registro, un poco lento mi computador, son vistas diferentes que nosotros vamos a crear de manera independiente. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar sesión. Aquí yo ya tengo un usuario creado, que es este de acá, con una contraseña. Tenemos un dashboard en donde vamos a tener, esta es otra vista. Este navbar está dentro de, este sidebar está dentro de nuestra plantilla y básicamente lo que estamos haciendo es incluyéndolo. Si quieren vamos a ver esa vista home. Aquí la tenemos. Y aquí básicamente estamos haciendo el include. Entonces estamos diciendo que esta vista va a extender de layout, en donde está toda el navbar y todo el sidebar de todo, y a partir de la section content es donde va a cambiar nuestra aplicación. Entonces esto nos ahorra bastante código y nos ayuda a ser más organizados. Aquí vamos a ver el histórico de las facturas, que básicamente, como les comenté, entonces
aquí, como pueden ver, aquí ya estamos utilizando las rutas del Laravel. Estamos diciendo que nos vamos a la ruta histórico, que es la que nosotros definimos aquí, histórico, y que esa me va a retornar el controlador, el método index del controlador facturas controller. Entonces aquí ya tenemos la información. Desde aquí nosotros vamos a poder crear nuestra nueva factura, como pueden ver, y este ver básicamente nos va a llevar a un estado de cuenta de la factura en la que nosotros estamos. ¿Listo? Esto básicamente es opciones de Bootstrap, como ya podemos conocer, y vamos a agregar una nueva factura para que ustedes vean el resultado del método store del que hablamos hace un momento. Digamos que esa factura va a ser el día de hoy, va a tener como recaudo, no sé, digamos va a estar asignado a la vivienda 1. Esta información la estamos trayendo directamente de nuestra base de datos. Va a ser forma de pago efectivo, o sea, el valor de la factura van a ser 300.000. Número comprobante es el que nos entrega, en este caso, digamos, el banco. Como les digo, es una aplicación para gestionar o administrar todo el tema de las facturas o los recaudos, y un porcentaje de interés, no sé, puede ser del 2%, pongamos, y agregar factura. Entonces, como pueden darse cuenta, este es el mensaje que nosotros le estamos imprimiendo a nuestro controlador cuando ejecutamos el método store. Entonces, él nos devuelve este mensaje, factura agregada. Entonces él se va al modelo, facturas model, y en facturas model, como nosotros le dijimos qué campos eran los que nosotros íbamos a insertar, pues esos campos son los que nosotros le estamos enviando en nuestro controlador, y él se encarga de hacer el insert a nuestra base de datos. Nosotros no tenemos que escribir ni una sola sentencia SQL para hacer el insert. Entonces esto nos facilita mucho, ya que no importa el modelo, no importa el motor de base de datos en el que estemos trabajando, porque simplemente basta con cambiar el driver de Postgres, por ejemplo, a MySQL, y la función, la aplicación tendría que ejecutarse sin ningún problema. Entonces, hasta aquí vamos a ver nuestra aplicación. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Como les comenté, voy a dejar la documentación en la parte de la descripción del video, junto con el Git, para que puedan clonar este repositorio y lo puedan analizar mucho más a fondo. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Pucha, ¿cuánto me demoré? 81 menos. Parce, ese video se demoró mucho. Uy, no, bueno, mentira.